Hola a todos, mi nombre es Juana Carolina Morales y este es el sexto cañonazo de los 25 cañonazos de la narrativa pop. Hoy tenemos a una reina del terror latinoamericano, Mariana Enríquez, con su cuento Carne, que pueden encontrar en su libro de cuentos Los peligros de fumar en la cama. Carne. So some of him live, but the most of him died. Rudyard Kipling. Todos los programas, los diarios, las revistas y las radios querían hablar con ellas. Los móviles de la televisión se instalaron afuera de la clínica psiquiátrica, donde quedaron internadas durante más de una semana, pero no consiguieron nada. Cuando fueron dadas de alta, los camarógrafos las persiguieron corriendo. Algunos se enredaron en los cables y muchos cayeron sobre el pavimento, pero ellas no huyeron. Solo los miraron con una sonrisa que después fue descrita como aterradora y mística, y se fueron en el auto que manejaba el padre de Mariela, la mayor. Los padres tampoco hablaban. Las cámaras solo pudieron registrar sus nerviosos paseos por los pasillos de la clínica, sus miradas temerosas y el llanto de la madre de Julieta, la menor, cuando salía de su casa con un bolso lleno de ropa. El silencio provocó la mayor histeria jamás vista. Las tapas de los diarios hablaban del caso del fanatismo adolescente más impactante, no solo de Argentina, sino del mundo. La noticia fue levantada por las cadenas de noticias internacionales. Fueron convocados expertos psiquiatras y psicólogos. El tema monopolizó los noticieros, los programas de chismentos, los magazines y talk shows de la tarde. En la radio no se hablaba de otra cosa. Julieta y Mariela, 16 y 17 años, dos chicas de Mataderos fanáticas de Santiago Espina, la estrella de rock que en menos de un año había dejado atrás el suburbio para llenar teatros y estadios del centro de Buenos Aires. Santiago, a quien la prensa especializada amaba y odiaba en partes iguales, genio pretencioso, artista inclasificable, artefacto comercial para hipnotizar niñas alienadas, futuro de la música argentina o idiota caprichoso. El Espina, como lo llamaban idólatras y detractores, dejó estupefacta la crítica con su segundo disco, Carne, 11 canciones que dividieron las aguas aún más. De un lado lo llamaban obra maestra, del otro anacronismo autoindulgente. Las ventas se dispararon y la discográfica empezó a soñar con un lanzamiento internacional. Santiago Espina era extraño, sí, era impredecible y casi nunca daba entrevistas, pero ¿cómo podría negarse a giras promocionales por México, Chile, España? Solo tenían que convencerlo de que hiciera un videoclip de una vez por todas, para que el mundo pudiera ver sus ojos y el modo en que el pantalón le rozaba los punzantes huesos de la cadera. Un mes después de que Carne se agotara, la ciudad empapelada con el rostro de la Espina recibía la noticia de su desaparición, días antes de la presentación del disco super exitoso en el estadio Obras. Las entradas estaban agotadas. Las fans, porque eran sobre todo chicas, lo que aumentaba el desprecio de los detractores, lloraban en espontáneas reuniones callejeras, organizaban marchas y recitaban las letras de Carne en una letanía extática, arrodilladas frente a pósters de la Espina pegados con cinta scotch a monumentos y árboles en todas las plazas de Buenos Aires, como si le rezaran a un dios moribundo. Cuando la desesperación se contagió a las adolescentes del interior del país, el hallazgo del cuerpo de la Espina provocó un terror desconocido en los padres desorientados. Santiago apareció en una habitación de hotel del barrio de Once, con todo el cuerpo cortajeado. Había usado una gilet y una tramontina a conciencia para despellejarse los brazos, las piernas, el vientre. En el brazo izquierdo había cortado hasta el hueso. En el pecho era posible ver el esternón. Y, posiblemente semiconsciente, se había cortado la yugular con un tajo audaz y preciso. No se había mutilado la cara. Uno de los policías encargados de forzar la cerradura de la habitación declaró que le había recordado una cámara frigorífica. Era pleno invierno y además Santiago había dejado encendido el aire acondicionado. Hubo teorías conspirativas sobre un posible asesinato, pero fueron desechadas cuando trascendió que la habitación estaba cerrada con llaves de adentro y se difundió la nota suicida, casi legible por la letra nerviosa y las manchas de sangre. Decía: carne es comida, carne es muerte. Ustedes saben cuál es el futuro.
Delirios agónicos, dijeron los expertos, y las fans callaron y lloraron encerradas en habitaciones donde se mezclaban los osos de peluche, los diarios íntimos con tapas rosas, las mochilas siempre sobrecargadas y las fotos de la Espina más hermoso que nunca, ahora que la muerte le brillaba en los ojos. El país esperó una epidemia de suicidios adolescentes que nunca llegó. Las chicas volvieron al colegio y a los boliches, y apenas se registró un caso de depresión grave en Mendoza, aunque todas escuchaban Carne como la última voluntad y testamento de su ídolo, tratando de descifrar las letras en foros de internet y largas conversaciones telefónicas. La prensa despidió a Santiago Espina con titulares y elegías, y por un tiempo solo se habló de suicidios, drogas y rock and roll. El entierro en la Chacarita fue mucho menos concurrido y más triste de lo esperado, y el duelo se aplacó una vez terminado el desfile del entorno de la estrella por los programas de televisión. Santiago Espina pasó a las efemérides, listo para ser desenterrado cuando se cumpliera un año de su nacimiento o de su muerte. Nadie podía suponer que algo se estaba gestando en Mataderos, entre dos chicas, una foto arrugada de la nota suicida y Carne en el equipo, de principio a fin, una y otra vez. Mariela había sido una de las primeras espinosas, así llamaban los medios a las fans, las chicas con los ojos delineados de negro mortuorio, boas de plumas baratas en el cuello y pantalones que imitaban la piel de los leopardos. La había seguido durante todo un año, noche tras noche, por donde la Espina tocara. Conocía todos los trenes y colectivos suburbanos y había pasado madrugadas heladas en andenes temblando de frío, con la lista de temas en el bolsillo acariciando el papel con los ojos cerrados. El Espina la conocía y a veces, muy pocas porque casi nunca se comunicaba con su público, ni siquiera para anunciar los temas o decir buenas noches, le daba algún pequeño obsequio, la púa de la guitarra o un vaso de plástico con recetas de cerveza. En el baño de un local de Bursaco conoció a Julieta, la más célebre de las espinosas porque se había tatuado el nombre del ídolo en el cuello. De lejos las letras parecían una cicatriz, como si la cabeza estuviera cosida al cuello. Había logrado sacarse una foto con el Espina. Los dos aparecían muy serios, no se tocaban, y el flash les había enrojecido los ojos. Julieta y Mariela vivían a apenas 10 cuadras de distancia, y el suicidio del Espina las unió tanto que empezaron a parecerse físicamente, como las parejas que conviven durante décadas o los solitarios que adquieren la expresión de sus mascotas. Ese parecido mimético había sorprendido al cuidador del cementerio que las encontró de madrugada, cuando trataban de saltar el paredón. Estaba oscuro todavía, dijo, pero nunca pensé que eran chorros. De lejos se notaban que eran pibitas. Y cuando me acerqué vi que además eran gemelas. Julieta y Mariela no lucharon con el cuidador. Aparentemente atontadas, se dejaron llevar hasta la oficina. El hombre creía que estaban drogadas y supuso que habían pasado la noche en el cementerio para velar a la Espina. Él y sus compañeros habían encontrado chicas antes, escondidas en los pasillos de los nichos y detrás de los árboles cerca de la hora del cierre, pero ninguna logró acompañar al ídolo hasta el amanecer. El cuidador creyó que Julieta y Mariela habían tenido suerte, pero mientras las retaba y les pedía el teléfono de sus padres, observó que las chicas estaban sucias de tierra, sangre y una película de mugre que apestaba y les cubría las manos, y la ropa y los rostros. Entonces llamó a la policía. Por la tarde la noticia se filtró a los medios. Dos adolescentes habían desenterrado el cajón de Santiago Espina con una pala y sus propias manos. La sepultura, apenas un mes después de su entierro, aún no tenía el mármol definitivo que les hubiera dificultado la tarea, pero la inhumación era apenas el principio. Las chicas habían abierto el féretro para alimentarse de los restos de la Espina con devoción y asco. Alrededor del hueco daban testimonio de su esfuerzo los charcos de vómito. Uno de los policías también vomitó. Dejaron los huesos limpios, le dijo a la televisión, y el conductor, estremecido, se quedó sin palabras por primera vez en su carrera. Las chicas fueron llevadas en un patrullero hasta la comisaría, y allí se decidió su internación en una clínica privada. Los policías dijeron que Julieta y Mariela nunca habían llorado, ni hablado con ellos. Solo se susurraban cosas al oído y estuvieron todo el tiempo tomadas de la mano. Trascendió que, cuando quisieron bañarlas en la clínica, se resistieron con tanta furia que una de las enfermeras acabó mordida y arañada. Hubo que medicarlas y limpiarlas dormidas. Hablar con ellas, con sus familias, con sus médicos, se convirtió en una prioridad, pero todos callaban.
La familia de la Espina decidió no demandar a Julieta y Mariela para no dejar que siguiera el horror. La madre de la estrella, decían, vivía sobrecargada de tranquilizantes. Las versiones de un intento de suicidio previo no pudieron confirmarse. Tampoco se encontró a ninguna novia de la Espina, solo amantes que no habían pasado más de una noche con él y poco tenían para contar. Los músicos de la banda se negaron a hablar con la prensa, pero quienes lo conocían afirmaban que estaban choqueados y sobre todo asqueados. Se supo que todos abandonarían la música para siempre. Nunca había tenido una buena relación con Santiago, eran empleados, o más bien esclavos que aceptaban sus caprichos con resignación, por ambición y una admiración distante. Las fans se sentaron malhumoradas en livings y paneles televisivos a pelear con conductores y psicólogos. Habían decidido evitar la ropa negra y aparecían despartarradas sobre los sillones con los labios rojos, pantalones de leopardo, remeras brillantes y uñas rojas, azules, verdes, rosadas. Contestaban a las preguntas con monosílabos y a veces con recetas irónicas. Una de ellas, sin embargo, lloró abiertamente cuando le preguntaron qué pensaba de las chicas que se habían comido al ídolo. Desafiante gritó, las envidio, ellas lo entendieron. Y balbuceó algo sobre la carne y el futuro. Dijo que Julieta y Mariela estaban más cerca que cualquiera de ellas de la Espina. Lo tenían en su cuerpo, en su sangre. Hubo un programa especial sobre los adolescentes soldados caníbales de Liberia que creen obtener fuerza de sus enemigos devorados y usan collares de huesos. El canal que lo emitió fue denostado como ejemplo de mal gusto y simplismo. Se habló de la necrofilia como perversión nacional y los canales de cable programaron Viven y Voraz. Hasta Carlitos Páez Vilaró participó en una mesa redonda y se vio obligado a diferenciar su antropofagia por necesidad de esta locura. Especialistas en cultura rock y sociólogos desmenuzaron las letras de Carne. Algunos compararon a la Espina con Charles Manson, otros horrorizados denunciaron con ignorancia y simplismo, y algunos elevaron a la Espina a la categoría de poeta y visionario. Julieta y Mariela, mientras tanto, permanecían en sus casas de Mataderos, separadas por 10 cuadras. Les habían prohibido volver a comunicarse. Dejaron el colegio. El padre de Mariela amenazó a los camarógrafos con un arma desde la terraza y los medios retrocedieron hasta la esquina. Los vecinos se hablaban y decían lo predecible. Buenas chicas, adolescentes un poco rebeldes, qué barbaridad, esto no puede volver a pasar. Muchos se mudaron. La sonrisa de las chicas congeladas en las pantallas de sus televisores y las tapas de los diarios les daba miedo. Mientras tanto, en todo el país, en cada cibercafé, las espinosas se reunían frente a las pantallas de las computadoras porque comenzaron a llegar los mails. Ninguna podía jurar que fueran de Julieta y Mariela. No sabían si ellas tenían acceso a internet en su aislamiento, pero todas lo sabían, lo deseaban y guardaban el secreto celosamente. Los mails hablaban de dos chicas que pronto cumplirían 18 años y se liberarían de los padres y médicos para tocar las canciones de Carne en sótanos y garajes. Hablaban de un culto subterráneo imparable, de ellas las que tenían espinas en el cuerpo. Las fans esperaban con brillantina en las mejillas, las uñas pintadas de negro y los labios manchados de vino tinto, el mensaje que les diera la fecha y el lugar de la segunda avenida, el mapa de una tierra prohibida. Y escuchaba la última canción de Carne, donde la espina susurraba, si tienes hambre, come de mi cuerpo, si tienes sed, bebe de mis ojos, soñando con el futuro. Bueno, este cuentazo, Carne, de Mariana Enríquez, yo no sé, quiero hacer como, no sé si es un disclaimer, pero tal vez es como una reflexión en la que he ido cayendo en cuenta a lo largo de la construcción de este top. Y es que cuando a uno le dicen literatura de terror, uno no sé qué espera uno realmente, no sé si uno espera como el monstruo, como más suspenso, como más sensación de desagrado. Y este cuento es desagradable. Si uno lo piensa, obviamente estamos hablando de adolescentes caníbales que por su fanatismo se comen a su ídolo y eso es totalmente desagradable.
pero es otro tipo de terror. Y ahí es como donde quiero hacer esa reflexión o disclaimer. Cuando yo digo que leo literatura de terror, uno esperaría algo gótico, algo súper Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft, o sea, algo muy clásico del terror, incluso un Stephen King, ¿cierto? Pero es que no, el terror latinoamericano escrito por las mujeres es otra onda, una onda que a mí me encanta, una onda que siento que está de todos modos en todas las mujeres que yo he leído latinoamericanas, siento que todas manejan ese mismo nivel de terror y es el nivel de terror por el hecho de vivir en esta sociedad y de vivir siendo mujer en esta sociedad. Entonces, eso me parece muy interesante de Mariana Enríquez. Escojo Carne porque pues ella tiene grandes cuentos. Dentro de ese otro que recomiendo es ¿Dónde estás, corazón? Que fue el cuento con el que la conocí en una clase en la universidad. Ese cuento me enloqueció también, me parece muy top. Es muy top, pero siento que Carne vibra más con la narrativa pop. ¿Por qué? Ahí viene el desmenuce de Carne. Carne habla de lo pop, ¿no? Finalmente es cultura popular y es algo que uno podría ver que sucede con todos los artistas si uno lo quiere ver de forma simbólica. Las personas que siguen artistas se los comen, bien sea para bien o para mal, se los comen a partir de las críticas hacia ese artista, porque hizo o no hizo, dejó de hacer o no quiso hacer, o se lo comen de que saca un álbum y a las 2 horas ya le está pidiendo otro porque ya se saben todas las canciones. Entonces, metafóricamente o simbólicamente, habla de eso, ¿no? Además, es el nivel, como una reflexión sobre el nivel de fanatismo al que puede llegar, sobre el, la interpretación que se le puede llegar a dar a una letra que da un artista que resuena en ti, lo mismo para los cuentos, o sea, qué interpretación uno le puede llegar a dar a eso, porque no sabemos en este punto del cuento si lo que escribía Santiago Espina era algo metafórico o algo literal, pero sus fans, las espinosas, pudieron ir más allá y como entenderlo, que era lo que decían las otras fans sobre Julieta y Mariela, que ellas sí lo habían podido entender. Entonces, es eso también, ¿no? Habla como del poder que uno tiene de darle una interpretación a las cosas, de la subjetividad, hasta donde llega el límite de la subjetividad, y eso también me parece súper top. En lo narrativo, me gusta la construcción de este cuento, es muy lineal, digámoslo así, o sea, podemos decir que empieza como in media res porque nos anuncia desde el principio que están ahí en el psiquiátrico todos los medios de televisión a ver si las dos adolescentes salen y dicen algo y luego van como un poco hacia atrás, digámoslo así, contando quién era Santiago Espina y quiénes eran sus fans y qué era su álbum Carne y todo eso y luego al momento de los hechos, ¿no? Entonces, es muy bueno, es muy buena su construcción narrativa, es simple, pero funciona para el efecto que quiere causar. El hecho de que lo impactante ni siquiera es que ellas dos se hayan comido al artista, que siento que es un juego muy chévere, que es muy bien logrado por parte de Mariana de hacer que uno sienta que tal vez el golpe va a ser descubrir, por ejemplo, que ellas lo mataron, pero de una vez ella dice, no, 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 pero nadie lo mató porque él estaba como en un frigorífico, o sea, como si él mismo hubiese dispuesto que hicieran lo que hicieron sus fans, que se lo comieran, ¿cierto? Y entonces como que uno piensa que esa va a ser la gran revelación. Ah, no, ellas dos están en el psiquiátrico porque lo mataron. Ah, no, resulta que no, que efectivamente era un suicidio porque estaba encerrado desde adentro y estaba congelado, mejor dicho. Y
uno luego piensa que entonces el impacto final va a ser entonces porque está en el psiquiátrico y no es el hecho de que están allá porque se lo comieron, porque la escena es desagradable, o sea, me las puedo imaginar todas untadas de tierra y sangre, ugh, y el vómito, como o sea, es asqueroso, es muy bien lograda también esa escena, pero ese tampoco es el impacto. ¿Dónde está el impacto de este cuento? Entonces, eso siento que es lo que está bien logrado, porque como que te hace dos atentados y no, es que ninguno de los dos es que el impacto viene después, viene cuando incluso tú terminas el cuento y te quedas pensando, qué putas, me encanta esa expresión, o sea, qué fue lo que leí, qué fue lo que pasó, no entendí. ¿M? Luego todo ese show mediático que empiezan a hacer sobre porque así es el mundo, no solo en Argentina, donde está ubicado este cuento y de dónde es esta autora, sino en el mundo en general. Pasa una noticia y Dios, van a ser 2 semanas hablando de esa noticia. O sea, em, se muere el Papa, bueno, vamos a ir a preguntarle a la tía abuela de una de las nanas del Papa qué fue lo que, o sea, así. Entonces siento que ahí retrata también muy bien eso, ¿no? Y es esa sensación de espera, o sea, como que nadie entiende a estas dos adolescentes qué hay más allá, qué hay más allá. Y luego quedarnos con la sensación de que ellas van a volver a salir, porque para ellas eso era lo que tenían que hacer. Tal vez no nos da miedo, pero sí nos da una sensación como de, ugh, o sea, you, qué desagradable. Y siento que ese es el terror latinoamericano escrito por mujeres, que me parece muy genial. También se nota, por ejemplo, en esa crítica que se hace sobre, estaban trastornadas, lo que sea, ¿cierto? Y, y que el hecho de que pasen esta película sobre el accidente de los Andes, que pues ahora existe la Sociedad de la Nieve, seguramente si Mariana Enríquez lo hubiese escrito más recientemente o sacara una nueva edición de este cuento, agregaría que además de Viven y Boras, vieron, pasaron por la televisión la Sociedad de la Nieve, ¿cierto? Entonces, porque es como el único caso que se le podría asimilar hablando de canibalismo, antropofagia y todo eso, ¿no? Y incluso esa justificación de no, es que a nosotros nos tocaba porque nos podíamos morir si no nos comíamos a nuestros amigos, que bueno, ahí entra otra discusión sobre el morbo de ese accidente, ¿no? Que viene y entra a colación también la Sociedad de la Nieve sobre cuál es la necesidad de morbosear ese hecho, ¿cierto? Em, y ahí viene que está la justificación de, no, pero nosotros lo hicimos por necesidad, por supervivencia, pero estas dos que, o sea, locas. Entonces ahí entra como también el terror, como de, no, claro, no se puede justificar de ninguna forma. Entonces me da menos miedo si es en un accidente en los Andes, en la montaña, y es mi única forma de sobrevivir y me toca que los compañeros de mi hijo se lo hayan comido, que 2 locas fans se hayan comido a mi hijo, que me da menos miedo. Bueno, pues que les tocaba sobrevivir, ¿sí? Entonces, como ese juego de la justificación me parece muy, muy chévere. Y este cuento tiene muchas cosas pop y entraría a la narrativa pop de terror. Me encanta, o sea, la narrativa pop ya está tan conformada que ya tiene su subgénero. Narrativa pop de terror. Vamos a tener varias autoras de narrativa pop de terror definitivamente porque no sé, las latinoamericanas somos demasiado cool y tenemos no solo a Mariana Enríquez, Samantha Schweblin también tiene grandes cuentos así heavy metal, que bueno, esta vez en este top tuvimos uno un poquito más tranqui, que es Conservas, pero tiene también sus buenos cuentos, como el de Matar a un perro, si no estoy mal, es de ella, da miedo. Y es, no sé si entraría dentro de la narrativa pop, pero es
de exponentes del terror latinoamericano escrito por mujeres. Y tenemos a María Fernanda Ampuero, que la veremos aquí en este top, y a Mónica Ojeda, obviamente, que también va a estar en este top. Entonces, sí, eso me encanta. Y bueno, nuevamente lo pop está en muchas cosas, en todo el desfile mediático, en todo el show mediático, el hecho nada más de que se comieran a su ídolo, o sea, siento que es lo más cercano, lo más súper cercano, porque de verdad, como decía, en este momento de la hiperconectividad y de las relaciones parasociales, uno se siente con el derecho sobre la vida de otra persona en opinión, ¿sí? Con el límite de la opinión, pero Mariana lo lleva más allá. Ajá, sobre la muerte de otra persona me lo como. Entonces, eso es de super pop. Las menciones, por ejemplo, a Marilyn Manson, no mentiras, a Marilyn Manson, no, a Charles Manson con su cosa de la secta y de que Santiago Espinosa fuera también como un poco sectario, eso también me parece interesante. Pensar al fanatismo actual y bueno, el fanatismo en general como algo sectario no me parece tan loco, me parece muy pop, la verdad también. Y, y bueno, todo el show mediático, la mención a lo que les digo, el accidente de los Andes y todo eso. Entonces tiene muchos elementos pop este cuento. Y nada, Mariana Enríquez me parece una diosa de la escritura del terror latinoamericano contemporáneo. Y me gusta eso que es, que no tiene que ser muy sobrenatural, ¿sí? Muy extraña, muy Edgar Allan Puresca de irse ya como al corazón del ator o el gato negro, ¿sí? O sea, como que no tiene que irse a ese extremo, sino imprime su estilo. Y aquí en este podcast también estamos en contra de esas personas que al hacer crítica literaria dicen, ay, ella es, no sé, tal autora, pero mujer. No, no, no. Ella es Mariana Enríquez, mi entrega, y le recomiendo ella ¿Dónde estás, corazón? Que es que me parece espectacular. Y otro cuento que les puedo recomendar que me gusta mucho, que también está dentro de los peligros de fumar en la cama, es La Virgen. Ella tiene muchos buenos cuentos aquí en los peligros de fumar en la cama. La Virgen de la Tosquera me parece también muy bueno. El desentierro de la Angelita también es muy bueno. ¿Dónde estás, corazón? Y carne. Espectaculares. Entonces, esos cuentos les recomiendo. Les recomiendo pues a las otras autoras que mencioné en este podcast. Igual tranquilos que a María Fernanda Ampuero y a Mónica Ojeda las vamos a ver también con su terror latinoamericano. Y nada, como siempre, quedo pendiente de sus comentarios. Siento que este puede entrar como en ese subtop que estamos también armando sobre los super pop. Este podría irse ahí en la categoría con el Gran Rafa, que es el que hemos leído hasta ahora, que también entró como a esa categoría. Entonces, este también es super pop. Y ya, espero que les haya gustado. Cuéntenme qué piensan del terror latinoamericano escrito por mujeres, qué piensan de este cuento, qué piensan de la temática del cuento, qué más discusiones pone este cuento sobre la mesa. Me gustaría saber todo lo que piensen. Y nada, nos estamos leyendo y escuchando el próximo viernes con otro cañonazo de la narrativa pop. Bye.